Bueno, entonces retomando lo del día de ayer, ¿sí? Toda esta información yo la considero como, pues como un formulario, así es como lo pueden ver. Es parte del contenido temático, pero en sí yo le llamaría que esto es un formulario, ¿sí? Así que pues cuando estén viendo el video, pues yo considero que toda esta información es muy útil. Alguna parte ya se los he compartido, les comentaba ahorita, esto ya lo tienen, esto ya lo tienen, incluso ya hemos hecho problemas de dónde pues hemos utilizado esta fórmula, ¿no? Y lo nuevo sería esto. Entonces, cuando vean el video, pues yo les sugiero que parte de su formulario escriban todo esto, ¿sí? Entonces, aquí estoy pasándolo lentamente para que lo vayan viendo, ya cuando lo vean, le pongan pausa, ¿no? Y puedan copiar todo ello, ¿sí? Todo este formulario. Lo voy a explicar a grosso modo y va a ser de la siguiente manera, miren. Por ejemplo, aquí dice fase gas, es decir, todas estas fórmulas que están aquí son de utilidad para la fase gas, todas las que están aquí. Bajamos, dice fase líquida. Todas las ecuaciones, fórmulas que ven aquí, son para fase líquida, hasta aquí. Lo demás es resumiendo, ahorita les digo que es resumiendo. Bueno, entonces lo primero que tienen que entender es que hay fórmulas muy específicas para la fase gas y la fase líquida, tal como lo hemos visto en esta tabla, ¿sí? Entonces, abajo es lo mismo. Ahora bien, ¿cómo lo puedo interpretar? Aquí dice relación mol a fracción mol, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta fórmula, nada más voy a explicar una, que esta fórmula prácticamente me sirve para determinar fracción mol. Por eso lo subrayé con color amarillo. O sea, todo lo que vean con amarillo es la ecuación para obtener esa información. Por ejemplo, dice relación mol, fracción mol a relación mol. Es decir, esta ecuación es para obtener relación mol. Esta ecuación es para obtener fracción masa. Y así sucesivamente. Voy a quitar esto de internet porque ahí está. Bueno, entonces les decía, y este, por ejemplo, dice fracción masa a fracción mol, es decir, esta ecuación es para obtener fracción mol. Y así sucesivamente. Ahora, dice, me regreso a la primera, relación mol a fracción mol. Es decir, para que yo obtenga la fracción mol, yo necesito sustituir información con respecto a la relación mol. Y sí es cierto, porque esta nomenclatura es de relación. Entonces, estas son de relación, por eso dice, dame el valor de relación mol para que tú puedas obtener fracción mol. Así es como yo lo leería. Aquí dice fracción mol a relación mol. Esta ecuación es para relación mol. ¿Qué información necesitas? Fracción mol. Bueno, así es como ustedes tienen que ir interpretando todas las ecuaciones. Así que, pues eso ya va a ser trabajo de ustedes. Y ahorita incluso lo vamos a usar. Así que no voy a explicar todo, pero ahorita nos vamos a dar cuenta que vamos a utilizarlo. Bueno, y donde dice resumiendo, lo que podemos agregar es lo siguiente. Por ejemplo, para una fase gas, yo tengo todas estas variables, por decirlo así. Tengo lo que viene siendo densidades, ya sea densidad molar o densidad
molar parcial, la presión, tenemos la fracción molar, la relación molar, la relación masa y la fracción masa. Esto prácticamente lo que me está diciendo es cómo se relaciona para poder pasar de un cálculo a otro. Por ejemplo, si yo tengo fracción mol y me están pidiendo, por ejemplo, relación masa, pues yo lo primero que tengo que hacer es, de fracción mol, tengo que pasar primero a relación mol y por consiguiente a relación masa. O por ejemplo, dices, yo tengo que relación masa y quiero llegar a fracción masa. Bueno, sí se puede. Pero si yo tengo relación masa y quiero pasar a fracción mol, pues primero tengo que pasar por relación mol y luego fracción mol. ¿Sí? Y lo de acá lo que significa es que de las densidades y de las presiones yo puedo pasar a fracción mol, pero van a estar sujetas a las variables de presión y temperatura. Eso es lo que me está diciendo. Oye, es que en el problema me están dando presión y yo necesito relación mol. Es decir, yo estoy aquí, me están dando presión y me están pidiendo relación mol. Entonces, de presión, yo tengo que aplicar la ley de gases ideales y con eso yo llegaría a fracción mol y luego de fracción mol a relación mol. O sea, prácticamente son los caminos que yo puedo llegar. ¿Sí? Bueno, son los caminos a los que yo puedo aplicar, para llegar a ciertas variables, a ciertos cálculos. Y lo mismo pasa aquí con la fase líquida. Bueno, eso es lo que les puedo decir de esta información. Yo creo que es más que suficiente, porque ahora pues vamos a pasar al siguiente problema. Bueno, ahorita vamos a trabajar con uno de los problemas de este libro, que es de Ocontojo. De hecho, en la biblioteca hay 2 tomos. De hecho, creo que ese es el único tomo 1 y tomo 2. Son los únicos ejemplares. Y de aquí pues vamos a trabajar con pues, la parte de absorción. Entonces vamos a ir a buscar la parte de absorción que está en el tomo 2. A ver, creo que ya me pasé. Aquí está. Es del tomo 2. Problemas de ingeniería química de Ocontojo del tomo 2. Y pues vamos a leer esto, que realmente ya lo hemos platicado en varias ocasiones. Lo hemos platicado, no lo hemos leído como tal, pero se tiene lo siguiente. A ver, ¿quién gusta dar una lectura, por favor? Aquí prácticamente, en esta parte del libro, pues ahí está la definición. Obviamente es una definición muy robusta. En este caso, nos dicen, la absorción de gases es una operación unitaria básica de la ingeniería química que estudia la separación de uno o varios componentes. Dice separación. Ahí está la palabra clave. Separación es que se va a transferir, ¿sí?, de una fase a otra. En este caso dice la separación de uno o varios componentes de una mezcla gaseosa. Entonces vamos a trabajar con una fase gaseosa, ya lo hemos hablado, ya lo hemos platicado, por disolución en un líquido, es decir, se va a diluir, se va a mezclar, se va a transferir. Entonces tenemos una fase gaseosa y tenemos una fase líquida. Para que sea absorción, ¿cuál es la característica? Que un componente de interés que se encuentra en la fase gaseosa pase a ¿qué? A mi fase líquida. Entonces, si la transferencia de mi componente va de la fase gaseosa a la fase líquida, es una operación de absorción. Si es todo lo contrario, si yo tengo mi compuesto de interés en la fase líquida y la voy a transferir
a la fase gaseosa es desorción. Y de hecho, aquí lo dicen, miren. A ver, lean esta parte. A ver, vamos. Pues aquí está sustentado en este libro. Y repito, entonces, cuando hay un gas contenido en la parte líquida, cuando tengo una fase líquida y se tiene contenido cierta cantidad de gas, y ese gas yo realmente no lo quiero en el líquido y lo quiero separar, y en este caso uso una fase gaseosa para que se transfiera, en este caso, mi compuesto de interés o mi gas, pues en este caso se llama desorción. Bueno, siguiente punto que quiero considerar, y que de hecho está asociado a lo que vamos a hacer el día de hoy, el problema que vamos a realizar hoy. Así que, ¿sí? Les repito, cuando yo voy a aplicar una operación unitaria, hablando en términos de absorción, que hay otras, evaporación, destilación y demás, yo tengo que conocer las propiedades físico-químicas de lo que yo tengo. Entonces la pregunta es eso. Si hay afinidad del gas con el líquido, sería buena idea realizar una absorción, por ejemplo. Si hay afinidad del gas con el líquido, sí, no, ¿por qué? De hecho, ya les di la respuesta, pero a ver. Si hay afinidad de un gas con un líquido, yo optaría por aplicar una operación como la absorción. Si conocemos propiedades. ¿Vale? Si conocemos propiedades físico-químicas, pues sí, ¿no? Entonces, si hay afinidad, si es soluble el gas en el líquido, puedo aplicar, por ejemplo, una absorción. ¿Sí o no? Es obvio. Pues sí, si yo ya conozco y estoy casi seguro que el gas sí se disuelve o sí se va a disolver en el líquido, pues yo lo aplico. Si no, no tendría caso. Otro ejemplo, están llevando destilación. Bueno, están llevando, ¿no? Si yo tengo una mezcla binaria, agua con agua con etanol, de las más sencillas, ¿cómo puedo decidir trabajar? ¿Cómo puedo decidir cómo trabajar la destilación? Sabiendo que tengo etanol y tengo agua, ¿cómo decido trabajarlo? Mande. Como sabiendo de qué sale el mapa que se Sería porque obvio lo que se va a destilar va a ser el etanol, el agua se va a sacar. Ok. Entonces aquí tendría que conocer cómo trabajarlo, pues para saber cómo trabajar la destilación, tengo que conocer lo más básico de destilación, que es el punto de ebullición. ¿Sí? Yo no necesito otra cosa, o creo que sería lo primerito que yo tendría que conocer, es el punto de ebullición de esos dos componentes. Como componente me refiero a agua y etanol, pero también como mezcla. Entonces, lo primero que yo tengo que conocer es si van a ebullir o no van a ebullir. Eso es lo primero, para saber si se va a destilar o no se va a destilar. Lo mismo pasa aquí. Tengo que saber primero, de antemano, si mi gas se puede disolver en el líquido. Si no se puede disolver en el líquido, mejor no hago absorción, porque va a ser una práctica fallida. ¿Sí? Entonces, yo tengo que conocer las propiedades físico-químicas del gas, del líquido. Yo a eso le llamo afinidad, o sea, que sean afines. ¿Sí? Entonces, si yo ya sé que sí son afines, que si el gas se puede diluir en el líquido, entonces una de las opciones puede ser absorción.
¿Sí? Dices, ok, el gas si es afín al líquido, si hay afinidad, si se puede disolver, entonces aplico la absorción. Y aquí prácticamente lo que nos están diciendo es que hay gases que se pueden diluir, ¿en dónde? En líquidos. Siguiente. Rodrigo, tira. Sí, ¿dónde se quedó? Lo que nos tratan de decir aquí, vamos a ponerlo desde aquí, pues es que nos dan un ejemplo. Un ejemplo de fase gaseosa y un ejemplo de fase líquida. Tenemos como fase o mezcla gaseosa aire y amoníaco, ¿sí? Que en este caso yo tengo que ver qué propiedades tienen el aire y el amoníaco para ver quién se puede llegar a separar cuando esté en contacto con el agua. Y ahí en el libro nos dicen, bueno, según las propiedades del agua, del aire, del amoníaco, pero específicamente del aire o del amoníaco, nos dice que el amoníaco es muy bueno, por lo que entiendo, es muy bueno y que se puede llegar a disolver en agua. Entonces, ¿quién se va a separar de mi corriente o de mi fase gaseosa? ¿Quién se va a separar? El amoníaco. ¿A dónde se va a transferir? Al agua. En este caso, nuestra fase líquida, que es el agua, lo podríamos considerar tentativamente pura, ¿no? O sea, que no está contaminada con algunas trazas de quién? De amoníaco. Entonces, recuerden que teníamos fase líquida a la entrada, la fase gaseosa a la entrada, fase líquida a la salida y así también la fase gaseosa a la salida. Como fase gaseosa es aire y amoníaco. Mi compuesto de interés, el amoníaco. La fase líquida, el agua. ¿El agua tiene compuesto de interés? No. La estoy manejando como pura. Entonces, el amoníaco se va a transferir al agua. Eso es lo que nos están diciendo. Pero algo que también nos hacen ver es que esa transferencia del amoníaco al agua va a estar en función de quién? De la temperatura. De la temperatura, es decir, o sea, la temperatura puede ser la temperatura ambiente, depende, ¿no? Si va a ser en caliente o va a ser en frío. Entonces, en sí va a ser en función de la temperatura. Y voy a darles un ejemplo muy sencillo. Yo les preguntaba, ¿qué me pueden citar con respecto a lo que consumimos? Por ejemplo, la coca, ¿no? La coca, pues en este caso es un jarabe, una solución de un jarabe y azúcar y demás concentrado, y le han inyectado ¿qué? Dióxido de carbono. Ahí tenemos un ejemplo muy cotidiano de ¿qué? ¿De absorción o de desorción? De absorción, porque tengo una corriente gaseosa que un compuesto de interés en una corriente gaseosa se va a pasar a un líquido, entonces ahí tengo la absorción. Pero, ¿ustedes creen que cuando se inyecta el dióxido de carbono a la solución que viene siendo el refresco como tal, o al jarabe concentrado, como le quieran llamar, ¿ustedes cómo se imaginan que lo hacen? ¿En qué condiciones de temperatura? ¿Frío, caliente o a temperatura ambiente? A temperatura ambiente. Usen la lógica. A ver, vamos aquí. Sí, porque por lo regular la que tenemos también afuera de red y dentro de red ya se apaga porque se conserva, ¿no? Entonces yo creo que ya a temperatura ambiente. Ok, bueno. El proceso igual lo podemos decir que se hace a condiciones ambientales. Pero, ahí va la siguiente pregunta, igual es la planteé mal. ¿Cómo sería
mejor la inyección, esto creo que sería mejor la pregunta, ¿cómo sería mejor la inyección de dióxido de carbono al concentrado que va a ser un refresco? Si es a temperatura ambiente, en caliente o en frío, ¿cómo sería mucho mejor? ¿A qué condiciones? ¿Temperatura ambiente, frío o caliente? Caliente. 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 Bueno, no es así. Las mejores condiciones para inyectar el dióxido de carbono y se disuelva mucho mejor en el líquido es en frío. ¿Sí? ¿A qué temperatura? No lo sé, pero sí tiene que ser, casi estoy seguro, por debajo de la temperatura ambiente. Porque de hecho, la dilución de dióxido de carbono en este tipo de solución es mejor en frío. Y les voy a decir por qué llego a esa conclusión. Ustedes cuando destapan un refresco, comúnmente lo compran frío, ¿sí no? Y cuando se lo toman tienen esa sensación de burbujeo, ¿sí o no? Y que les hace sentir como refrescante. Llega a pasar el tiempo, tú tienes ahí el refresco, hay transferencia de calor y al final ese refresco llega a temperatura ambiente. Cuando ustedes lo toman, ¿genera la misma sensación de burbujeo y demás? No. ¿Por qué? Porque el contenido de dióxido de carbono, la concentración de dióxido de carbono en tu refresco ya no es el mismo. Se ha disipado al medio ambiente debido a que ha aumentado la temperatura y el dióxido de carbono no es muy bueno, ¿sí?, diluyéndose a temperaturas relativamente, pues, digo relativamente porque puede decir, pues arriba de 40 grados, pues ya es alto, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono no se diluye fácilmente a temperaturas, por ejemplo, de 35 o 40 grados Celsius. No se diluye. Si tú le bajas la temperatura, ¿sí?, al refresco y le inyectas dióxido de carbono, ten por la seguridad que la dilución de dióxido de carbono va a ser mucho mejor. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que la dilución de mi compuesto de interés va a estar también en función de la temperatura en que se lleve a cabo, pues, la absorción. ¿Sí? Eso es lo que prácticamente podemos entender en este pequeño párrafito. Bueno. Y, bueno, todo esto, bueno, es teoría y el problema del día de hoy es este. Así que, cópienlo por favor. Bueno, les comentaba que este es el problema que vamos a estar trabajando. Si nosotros leemos el problema, nos menciona lo siguiente: a partir de los datos de solubilidad del amoníaco en agua, dados en la tabla 6.1, construyanse los diagramas de equilibrio para este sistema. ¿Ok? Dimos lectura a la página anterior y ahí nos indicaba que teníamos una fase gaseosa de aire con amoníaco que se quería disolver en agua. El compuesto de interés o el compuesto, que en este caso sí se puede llegar a diluir relativamente fácil en el agua, es el amoníaco. Y tal es el caso que nosotros podemos observar aquí una tabla. Yo considero que son tablas experimentales porque sí se han hecho en el laboratorio, donde podemos observar la solubilidad del amoníaco en el agua. Y nos están pidiendo que hagamos esto, que construyamos diagramas de equilibrio. A ver, ¿ustedes saben lo que es un diagrama de equilibrio? Digo, porque si lo vamos a hacer, debemos de entender que viene siendo un diagrama de equilibrio. Entonces, con respecto a lo que dice Rodrigo, para realizar un diagrama de equilibrio o para entender un diagrama de equilibrio, yo primero me tengo que ubicar
o imaginarme o asociar que requiere información sobre una fase, sobre las fases que estoy trabajando. ¿Qué tipo de fases estoy trabajando aquí? En absorción. ¿Vale? Entonces yo necesito conocer la fase líquida y la fase gaseosa. Y con ello yo voy a hacer un diagrama de equilibrio. Un diagrama como tal, una gráfica. De hecho, al final es una gráfica. Un diagrama de equilibrio es una gráfica. Pero dices, necesito información, necesito saber sobre mi fase gas y sobre mi fase líquida. Pero ¿qué necesito saber de ahí? ¿Vale? Composición. Ok. Le voy a tomar la palabra de composición. ¿Composición de quién? Como composición de la fase líquida y de la fase gaseosa, pero ¿de quién? El sistema es todo lo que tengo ahí. ¿Composición de quién? ¿Composición de quién? En la fase líquida y en la fase gaseosa. Pero ¿composición de quién? ¿Cómo hemos venido haciendo los problemas de absorción? ¿Cómo hemos venido haciendo la resolución de los ejercicios de absorción? A ver, les voy a poner. A ver si con esto les da una idea. Necesito información sobre la composición de quién en la fase líquida y en la fase gaseosa. Así es. Todo diagrama de equilibrio, ¿sí? Todo diagrama de equilibrio va a estar en función de mi compuesto de interés. Entonces, ¿qué quiero saber de ello? La composición de la fase gaseosa, la composición de mi compuesto de interés en la fase gaseosa, composición de mi compuesto de interés en la fase líquida. Y con ello yo voy a saber si están en equilibrio sí o no. Entonces, yo requiero esta información. Es decir, te lo voy a poner bien sencillo. Bueno, digo bien sencillo, a ver si se entiende. Lo que yo quiero saber con un diagrama de equilibrio es cómo se encuentra mi compuesto de interés, tanto en el líquido como en el gas, en el mismo instante, en el mismo momento. Es decir, o tengo mucho compuesto de interés en la fase líquida y posiblemente poco en la fase gaseosa, en el mismo momento, o viceversa, o tengo mucho de compuesto de interés en la fase gaseosa y poco en la fase líquida. Pero para que esto no suceda, tiene que estar en equilibrio. ¿Sí? Entonces, va a llegar un momento en que cierta concentración voy a tener en la fase líquida y en comparación voy a tener también cierta concentración en la fase gaseosa. Y van a estar en equilibrio. Es decir, la concentración en la fase líquida va a quedar, por decirlo así, constante, entre comillas, y en la fase gas también va a quedar constante. No van a variar las concentraciones. En este caso vamos a llegar a un equilibrio. De hecho, el término de equilibrio se asocia con ello. Cuando las concentraciones, en este caso de mi compuesto de interés, ya no varían, son constantes. Pero, no significa que ya no hay transferencia de masa. Sí lo hay, pero a un mismo ritmo, a una misma velocidad. Tal es el caso que no lo vemos, no se aprecia porque las concentraciones son iguales. En todo momento llegan a ser constantes. Sí es algo como que un poquito complicado de entenderlo. Eso lo ven en el equilibrio químico. De hecho, por eso primero llevan equilibrio químico, equilibrio físico. Equilibrio químico lo llevan para reacciones químicas. Equilibrio físico casi estoy seguro para la parte de situaciones donde no hay reacciones químicas. ¿Sí? Entonces, repito, un diagrama de equilibrio prácticamente me da información de cómo se encuentra mi compuesto de interés en términos de la fase líquida y en términos de la fase gas. ¿Sí? Y que en este caso
en un instante de tiempo, las concentraciones ya son iguales y permanecen constantes. Pero no significa que no haya transferencia de masa. Se está llevando a cabo la transferencia de masa, pero es tal su velocidad en que se transfiere, ¿sí?, que no observamos que las concentraciones varíen. Entonces, este es un diagrama de equilibrio. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Pues en una curva, en una gráfica. Y eso es prácticamente lo que nos están pidiendo. En resumen, nos dicen: hazme una gráfica, hazme una curva de cómo se comporta ¿quién? ¿Cómo se comporta quién? El amoníaco en agua. Entonces, observando la tabla, lo que te está diciendo es así: a ver, dime en términos gráficos cómo se comporta ese gas, el amoníaco, cuando se empieza a disolver en el agua. Pero ojo, ¿cómo voy a conocer su comportamiento? Revisamos la tabla y ahí nos dice: ¿en función de quién? Arriba el título ahí dice: ¿en función de quién? En función de la presión y en función de la temperatura. Y eso es lógico. ¿Por qué? Porque hemos platicado, incluso hicimos un ejercicio donde cambiábamos las condiciones de entrada y las condiciones de operación. Y nos dimos cuenta que el flujo volumétrico sí variaba. Entonces, como estamos hablando de un gas que se va a disolver en el líquido, esa disolución o la manera en que te va a disolver el amoníaco en el agua va a depender precisamente de dos valores muy importantes: presión y temperatura. ¿Sí me explico? O sea, así es como ustedes pueden ver esa tabla. Incluso ahí lo dicen. Aquí miren: presión parcial y temperatura. Ahora la pregunta es: ¿por qué presión parcial? ¿Por qué podríamos estar hablando de presión parcial si posiblemente la única que yo conozca sea la presión general o la presión común y corriente? ¿Por qué nos dicen presión parcial y no solo nos dicen presión? ¿Por qué si quieren hacer así como hincapié? Es presión parcial. ¿Por qué? A ver, ¿qué se imaginan ustedes? A ver, ajá, sí. Entonces yo les preguntaba: si la dilución del amoníaco va a estar en función de la presión y la temperatura, que ya vimos que ciertamente es lo que va a suceder, ahora la pregunta que les hago: ¿por qué presión parcial? ¿Por qué no únicamente presión? Y les comentaba, para darles una pista, ahí me mencionan el amoníaco, pero yo en mi corriente, si lo veo como corriente, no tengo únicamente amoníaco. ¿Qué tengo? ¿Usted ya lo dijo? ¿Y quién completaría la mezcla binaria? Ahí tengo el amoníaco. ¿Para que sea binaria? No. Leímos este ratito que les decía: en una mezcla de aire, amoníaco se quiere disolver en agua. Entonces ahí, aunque no nos lo digan, pero debe de estar ahí el aire, que es el gas inerte, ¿sí?, el que no se va a transferir en agua. Y asociado a ello, entonces, ¿por qué le llaman presión parcial? Es como lo de la relación que sería el amoníaco entre la mezcla binaria. A ver, Es que lo entiendo como que es como lo que hemos visto de las fórmulas, que sería muy posible que se el amoníaco entre lo que es ya la mezcla completa, que sería el aire y el amoníaco. Así es. Bueno, lo primero que tengo que entender es lo que ya les dije y de lo que comenta también Rodrigo. Lo tengo que ver como una mezcla binaria, aunque no me dan datos ahí del aire, porque al final es mi gas inerte, el que no se va a transferir, mi GS, ¿no se recuerdan? Bueno, lo tengo que ver desde el punto de vista binario. Si yo tengo aire con amoníaco aquí, se genera cierta presión dentro del recipiente.
La presión que se genere va a ser gracias a quién o a quiénes. Al amoníaco y al aire. Entonces, si yo digo, oye, tengo aquí un ejemplo, tengo 2 atmósferas de presión. Ah, ok. ¿Quién me lo está generando? El amoníaco y el aire. Pero si yo te preguntara, oye, a mí no me interesa la presión que genere el amoníaco y el aire. A mí me interesa qué presión genera el amoníaco. Entonces tendrías que definir la presión específica del amoníaco. Y esta presión específica de dicho componente, que en el libro le llaman PI a veces, es la presión parcial. Entonces ahí lo que te están diciendo es como vas a trabajar con el amoníaco únicamente, entonces no puedes hablar de la presión total de tu sistema. Tienes que hablar específicamente de la presión que genera nada más el amoníaco. Y a esa presión le llaman presión parcial. Es decir, de toda la presión que tenga el sistema, una parte lo genera el amoníaco, otra parte lo genera el aire, y ambas generan la presión total del sistema. Es por ello que nosotros nos dicen, conoce la presión parcial, que es la presión específica, ¿sí?, que está generando el amoníaco en mi sistema. Si a mí me interesaría conocer la presión total del sistema, entonces tendría que sumar la presión parcial del amoníaco más la presión que genera el aire por sí solo, y sumado pues me da la presión del sistema. Pero ahí va otra cosa. ¿De qué depende esa presión que se genera por parte del amoníaco? Dicen, yo tengo ahí mi recipiente, tiene 2 atmósferas, ya me di cuenta que el amoníaco genera cierta presión parcial, y que el aire genera otra cierta presión parcial y con parcial total. Pero, ¿de dónde proviene esta presión parcial? ¿De qué depende? Sí, pero algo aún más específico. ¿De qué dependerá que tenga mucha o poca presión mi recipiente? No, estoy hablando con recipiente. ¿De qué dependerá? Te lo voy a poner sencillo, un ejemplo muy cotidiano. El inflado de la llanta. La cantidad que se suministre o no sé cómo. Ajá. De la cantidad de quién? Por ejemplo, del aire. Ya también hablamos del aire. ¿Del aire? Pero si hablamos del agua, sería. No, del amoníaco, estamos hablando más del amoníaco. Del amoníaco sería del amoníaco. Del amoníaco. Entonces, ¿de qué depende el valor de la presión parcial en este caso? Pues depende de la cantidad de sustancia, de la cantidad del amoníaco que yo tenga, ¿sí? Y la cantidad de sustancia, ¿qué viene siendo? ¿Quién nos representa cantidad de sustancia? En un gas. Ajá, pero ¿quién? En un gas. ¿Cómo lo denotamos la cantidad de sustancia? ¿No? N. ¿Es bien? El número de moles. Entonces, regreso. Según la cantidad de sustancia, según el número de moles del amoníaco presente, va a depender directamente la presión que va a generar el amoníaco, la presión parcial del amoníaco. Obviamente lo que decía Rodrigo, también de la temperatura. Sí, también de la temperatura. Y de hecho sí es cierto, porque aquí lo estamos viendo. Depende de la temperatura a la que se encuentre el amoníaco que se vaya a diluir en agua, ¿sí? O mejor dicho, de la temperatura de mi sistema, pues es como se va a diluir, ¿no? O sea, posiblemente entre más le aumente la temperatura,
probablemente el amoníaco se diluía menos, ¿no?, en el agua. O sea, lo contrario, entre más le aumente la temperatura, puedo decir que se va a diluir mucho mejor el amoníaco en el agua. Eso igual lo podemos ver aquí, en la tablita. Entonces, vean que toda la información que trae la tabla y que debo de saber interpretarla. O sea, no es solo venir y, pues está bonita la tabla, tiene las unidades y vámonos. No, hay un trasfondo. Bueno, ¿hasta aquí sí se va entendiendo o está complicadito? O sea, yo lo entiendo, está complicado porque es conocimiento también que ya debe de traer. Número de moles, presión parcial, efecto de temperatura, efecto de presión, solubilidad, toda esa parte, yo lo entiendo. Pero bueno, continuamos. Quiere que hagamos los diagramas. Y como le vamos a dar respuesta, nos dice, sí, quiero que me des los diagramas, pero espérate tantito y te digo cómo lo quiero. Y dice, inciso a la presión total constante de una atmósfera y a las temperaturas de 0, 20 y 60 grados Celsius. Y el inciso B te dicen, quiero los diagramas, pero ahora a la temperatura constante de 20 grados Celsius y a las presiones de 2, 4 y 5 atmósferas. Entonces vamos a hacer, en el inciso A, vamos a hacer 3 diagramas, manteniendo presión constante de una atmósfera, pero vamos a variar las temperaturas. Primer caso. Segundo caso, vamos a construir otros diagramas, pero en este inciso lo que nos están diciendo es llevar a una temperatura de 20 grados Celsius, temperatura constante, pero vamos a variar las presiones y vamos a ver cómo se comporta. Nada más antes de continuar, ¿qué significa presión constante y qué significa temperatura constante? Sí, no va a variar, pero en termodinámica, ¿cómo lo veían? Le dicen, se lleva a cabo un proceso a presión constante. ¿Cómo le llamaban ese tipo de proceso? Pero a presión constante. A presión isobárico. De hecho, viene del término de una de las unidades, ¿no? Bar, isobárico. Y temperatura constante, isotérmico. Entonces, en el primero, quieren diagramas a presión constante, o sea, en un proceso isobárico y en el otro isotérmico. Bueno, les voy a enseñar cómo se hace esto. Voy a abrir, mi problema que ya está aquí y vean lo que vamos a hacer. Como son muchos cálculos, ¿sí? Como son muchos cálculos, entonces lo voy a hacer en Excel. Son muchos, pero son repetitivos. Por eso entonces lo vamos a hacer en Excel. Bueno, ¿qué hice primero para darle solución a este problema? Lo primero que hice es invertir el listado de información. Por ejemplo, en el que comenzaba de 100 a 1. Lo único que hice fue invertirlo, o sea, por comodidad. Y ahora va de 1 a 100, pero la información, para que vean que no cambia, a ver, busquen el que dice 25 en esta columna y revisen a 0 grados el procedimiento. O sea, no ha cambiado, ya nada más lo invertí. Bueno, para que tú hagas un diagrama, de hecho lo voy a dibujar aquí. Lo voy a dibujar aquí, ya que estoy aquí abierto en este. Para que tú hagas un diagrama de equilibrio, voy a poner aquí. Para que tú hagas un diagrama de equilibrio, me dijiste
que necesitas información de las concentraciones, ¿sí? O de las cantidades de tu compuesto de interés, tanto en la fase líquida como en la fase gaseosa. Entonces, en el eje de las X, ¿sí? Tú vas a colocar concentración, vamos a asociarlo así con concentración con respecto a la fase líquida. O sea, la información que yo tenga aquí va a estar asociada a la fase líquida, mi compuesto de interés en la fase líquida. Y acá, la composición de mi compuesto de interés es en la fase gaseosa. ¿Sí? Entonces yo necesito información sobre la fase de mi compuesto de interés en la fase líquida como en la fase gaseosa. En este caso, como tengo presión parcial, es conveniente, o mejor dicho, muy conveniente, relacionarlo con esta ecuación que es la ley de gases ideales. Entonces es más conveniente trabajar con moles, ¿sí? Trabajar desde el punto de vista de moles. Y entonces yo primero voy a trabajar este diagrama a una presión de una atmósfera y voy a ver el comportamiento que puede tener, ¿sí?, a diferentes temperaturas, a 0, 20 y 60. Ahorita nada más a título de ejemplo, nada más, o sea, no quiere decir que así queden las curvas, pero voy a suponer que este sea, voy a poner así, vamos a suponer que este sea 0 grados, 20 y 60. A ver, déjame ver. Sí, 0, 20 y 60. No estoy diciendo que van a quedar tal cual, solo quiero que veas que esa es la tarea que tengo que hacer. Tengo que trabajar la parte de moles y luego graficar según la temperatura a la que se encuentre, pues, mi sistema. ¿Cómo lo voy a calcular? Te estoy diciendo que tú trabajes con la parte de moles. Si tú observas aquí esta información, ¿qué unidades tiene? A ver, ¿qué unidades tiene, jóvenes? ¿Mande? Kilogramos de amoníaco entre 100 kilogramos de agua. ¿Cómo lo voy a leer? Bueno, voy a trabajar con este, ¿sí? ¿Cómo interpreto las unidades que tengo arriba con la información que tengo en la columna? Va a ser de la siguiente manera. Aquí me está diciendo kilogramos de amoníaco entre 100 kilogramos de agua. ¿Qué quiere decir eso? A ver, me está diciendo entonces que hay 1 kilogramo de amoníaco que se va a dividir o que se va a diluir en 100 kilogramos de agua. Así es como yo lo voy a leer. El primer dato. El segundo dato, ¿cómo lo leería? A ver, ¿cómo sería? Sí, igual, pero ¿cómo sería entonces? A ver, díganme, díctenmelo. En 100 kilogramos de agua. ¿Sí? Bueno, creo que sí se va entendiendo esta columna y así sucesivamente. Bueno, pero yo te estoy diciendo que te conviene trabajar más desde el punto de vista de moles, ¿sí? Entonces me voy a ir a mi fórmula que yo ya te enseñé y quiero que busquen, ¿sí?, en donde se esté manejando, a ver,
esta es la fase gas. Ah, sí, sí, es la fase gas. A ver, ¿dónde está? Tengo todas estas fórmulas, dice relación mol, a fracción mol, a relación mol. Yo necesito trabajar con fracción molar o fracción mol. Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, la 5, la 6. ¿Qué fórmula podría trabajar? ¿Vale? ¿La qué? 6. La 6. Esta. No creo, no raya. Esta. Ah, caray, no raya. No raya. La 6, pero la 6 me están pidiendo presión parcial y la presión total. Y yo tengo aquí kilogramo de amoníaco y kilogramo de agua. Entonces, ¿cuál trabajo? ¿Dónde ven información donde le digan? La 5. O sea, ¿este es la 5? No. Ahí me piden relación masa. Bueno, les voy a dar el tip. Primero es que no pinta, bueno, sí pinta, pero no cambia de color. Sería, en este caso, observen aquí. Dice fracción mol, fracción masa, a fracción mol. Yo necesito, ¿sí?, obtener fracción mol. Pero para obtener fracción mol, ¿qué necesito? ¿Qué observo? ¿Qué necesito? Entonces, primero debo determinar fracción masa, y fracción masa lo voy a determinar con esto. ¿Sí? Pero aquí me pide fracción mol, o sea, dices, quiero fracción masa y necesito fracción mol, quiero fracción mol y necesito fracción masa. ¿Cómo poder obtener fracción masa? ¿Cuál es la definición de fracción masa? Aquí, ¿qué dice? Kilomol de A entre kilomol de gas. ¿Cuál es la definición de fracción masa? Las unidades serían. ¿Vale? Lo manejaríamos, tienen las unidades. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí, si yo quiero determinar fracción masa para que después lo sustituya para obtener fracción mol, yo tendría que tener fracción mol y dicen, pues si me estás pidiendo primero una y no puedo calcular la otra, sí, pero ojo con esto. Checa las unidades, kilogramos de A entre kilogramos de gas. Si lo asociamos al problema, kilogramo de ¿a quién te referirá? Ya díganme, ya no me digan punto de interés. ¿A quién te? Entonces diría, kilogramo de amoníaco. La pregunta es, ¿conozco kilogramos de amoníaco? ¿Sí? Entonces ya llevo la mitad. Entre kilogramos de gas, ¿conozco los kilogramos de gas? Kilogramo de gas. Cuando digo kilogramo de gas, ¿qué involucro? Exactamente, fuerte. La mezcla completa. Entonces, quiere decir que para que yo diga kilogramo de gas, necesito conocer los kilogramos de quién. Del amoníaco más los kilogramos de quién. ¿Vale? Sí, los kilogramos de gas. Entonces necesito conocer
toda la parte de los kilogramos de gas que involucran tanto la parte del amoníaco, ¿sí?, como la parte del, en este caso del resto del amoníaco. Sin embargo, aquí estamos hablando de que se está diluyendo en agua. Entonces, para completar todos los kilogramos ahí, ¿de quién estaría hablando entonces? Ya tengo que trabajar con los kilogramos de amoníaco. ¿Cuál sería el otro dato entonces? Si estoy agarrando el amoníaco y se está disolviendo en el agua. Entonces, para hablar en términos de kilogramos de gas, aquí lo vamos a manejar como los kilogramos de la mezcla total, tanto del amoníaco como el del agua. Entonces, si hacemos la primera actividad, esta, donde sabemos que tenemos 1 kilogramo de amoníaco y 100 kilogramos de agua, y la fórmula nos dice fracción masa, ¿sí? Fracción masa es igual a kilogramos de A entre kilogramos de ¿qué? Del agua más kilogramos de A. Pero hay un pequeño y grandísimo error. Yo me puse en la fase gas. La pregunta, ¿es correcto? No, ¿verdad? ¿Con quién tendría que estar trabajando? Pues con la fase líquida. Entonces, la interpretación que hicimos todo está bien, solo que nos está fallando las fórmulas. No es esta fórmula porque yo estoy trabajando con la fase líquida. Entonces, yo me tengo que ir acá y prácticamente tendría que trabajar con fracción masa. Entonces sería composición, fracción masa es igual a kilogramo de A entre kilogramo ¿de qué? De la mezcla líquida. Y este es kilogramo de qué? De amoníaco entre kilogramos de amoníaco más kilogramos de agua. ¿Sí o no? Y ya es más lógico. Entonces quiere decir que para que yo obtenga la fracción masa, pues voy a trabajar con los kilogramos de amoníaco y luego entre los kilogramos de amoníaco más los kilogramos de agua. Si me empiezo a hacer el primer ejercicio, ¿cómo sería el cálculo? ¿Cómo lo tendría? XA es igual, kilogramos de amoníaco sería 1 kilogramo, ¿no? Entre, ¿cuánto sería? No, 1 kilogramo de amoníaco más 100 kilogramos de agua. Y ya con esto me da la fracción masa. ¿Cuánto equivaldría la fracción masa? ¿Cuánto sería de la fracción masa? ¿Vale? No puede ser. No puede ser mayor. Ok. Sería esto. 0.00990. Y así tendría que hacer, este es para el 1, tendría que hacer para el 2, nada más, a título de ejemplo, ¿cómo quedaría el 2? A ver, el 2 quedaría así. Fracción masa del amoníaco es igual a kilogramos de amoníaco. Ahora, ¿cuánto sería? 2 kilogramos de amoníaco entre los kilogramos de la mezcla líquida, que sería 2 kilogramos de amoníaco más 100 kilogramos de ¿qué? De agua. ¿Cuánto valdría la fracción masa de amoníaco? Es que le voy a poner así, mira, para que vean que se refiere al amoníaco. ¿Cuánto sería?
Sería esto, ¿no? ¿Ya vieron? Y así sucesivamente. Tendría que hacerlo con todos, desde el 1 hasta el 100. ¿Sí? Y serían todos estos resultados. Y ya. Pero, lo que estamos obteniendo es fracción masa de A, fracción masa del amoníaco. Y yo no requiero fracción masa del amoníaco. Yo quiero fracción mol del amoníaco. Y ahorita estamos trabajando con la fase líquida. Entonces yo me voy aquí a esta fórmula y donde dice que puedo obtener la fracción mol. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué fórmula puedo aplicar para obtener la fracción mol del amoníaco? Y yo ya sé que tengo la fracción masa del amoníaco. ¿Cuál fórmula? 1, 2, 3, 4, 5. Necesito la fracción mol sabiendo que ya cuento con la fracción masa. Ahí dice, ahí está, incluso subrayado. ¿Cuál? La cuarta dice, hey, dame la fracción masa y yo te daré la fracción mol. Pregunta, ¿tengo la fracción masa? La acabo de determinar. ¿Tengo la fracción mol? No, pues es lo que yo quiero determinar. Entonces ahí está un poquito más elaborado la parte de la fórmula. A ver. Sería este. Entonces quedaría así. Tomando en consideración la respuesta X a 1, yo sé que vale esto. X a 1. Lo voy a hacer 0.00990. Esta es la fracción masa. Esta es la que voy a sustituir aquí, aquí y aquí. Pero también, ¿qué me están pidiendo? Peso molecular de quién. ¿Este de quién sería? Es decir, peso molecular del amoníaco. ¿Y este de quién sería? Peso molecular de LS, del agua. Este sería del agua. Asociado al ejemplo, eso lo pueden calcular ustedes con tablas y demás, pero yo aquí lo estoy dejando como el peso del agua 18, peso del amoníaco 17. Entonces aquí le vamos a poner 17 y este 18. Entonces, mi primer cálculo ya como fracción mol sería igual. Lo voy a escribir todo. Fracción masa 0.00990 entre el peso molecular que vendría siendo del amoníaco sería 17 más paréntesis 1 menos la fracción masa 990 y todo eso entre el peso molecular que es 18. Se cierra paréntesis. Y todo esto 0.00990 entre 17. Por lo tanto, ¿cuánto valdría la fracción mol del amoníaco? Aquí está, es muy cierto. Y así como le hice ahorita, lo tenemos que hacer con todos. Por eso lo hice en Excel. Si tú manejas Excel, bueno, pues aquí lo puedes hacer. Y ya. Pero eso es en términos de la fase líquida. ¿Sí? También necesito en la fase gaseosa. Y ahora sí, voy a tomar lo que decía Daniela. Daniela no estaba tan mal, pero nos estábamos yendo por un lado de no era.
Porque ahora necesito la fracción mol de A, pero en la fase gaseosa. Y ahora, a ver, Daniela, a ver si recuerda lo que le estoy recordando. ¿Cuál sería, Daniela? Léalo, yo te lo digo. Ah, exactamente. Ahí es donde yo tengo que trabajar. Para obtener la fracción mol del amoníaco, ¿sí? Hablando de la fase gas, ahora yo necesito este. Esta es la que voy a trabajar. Pero, Daniela, aquí es para presión parcial, porque incluso aquí me lo subraya. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Dice, PA es igual a P por YA. Dice, dame la fracción mol y yo te doy presión parcial. Pero yo quiero fracción mol. ¿Qué tendría que hacer? No. La presión de mi sistema, mi presión total, ¿no? Y YA, la fracción mol. Entonces, yo quiero fracción mol. Tengo que despegar, así es. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula de despegue? Así es. Entonces, si yo tengo presión parcial es igual a la presión total por la fracción mol, por lo tanto yo tendría que decir YA es igual a ¿qué? A presión parcial entre presión total o presión del sistema. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, ¿yo conozco la presión parcial del amoníaco? ¿Conozco la presión total del sistema? Pregunto, ¿conozco presión parcial y presión total? ¿Presión parcial y presión total lo conozco? Sí, tengo la presión parcial del amoníaco, incluso a diferentes temperaturas. Por ejemplo, aquí a 0 grados, cuando se encuentra diluido 5 gramos de amoníaco en 5 gramos de agua, hay una presión parcial de 11.2. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Voy a hacer el primer ejemplo, el de 1. El de 1, ¿y a qué temperatura nos están pidiendo? A 0. Entonces, el 1 y el 0. ¿Cuánto me va a dar? 0, porque mire, YA es igual. ¿Cuánto tengo de presión parcial? 0. ¿Cuánto tengo de presión total? 1. ¿Cuánto me da eso? 0. YA1 me da 0. ¿Cuánto me va a dar YA2? 0. Entonces no tiene caso que lo haga, nada más se los puedo indicar. Y3, ¿cuánto vale? 0. Y4, 0. Bueno, ya se acabaron los ceros. Y5, presión parcial, ¿cuánto vale? 11.2 unidades.
No. Milímetros de mercurio. Entre la presión total, que en este caso vale una atmósfera, ¿cuánto valdría aquí entonces? 760 milímetros de mercurio. Entonces la fracción mol, en este caso 5, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto valdría? La fracción molar del amoníaco en la fase gas, cuando se encuentra diluido 5 kilogramos de amoníaco en 100 kilogramos de agua, ¿cuánto equivale? ¿Cuánto vale? Ahí está, exacto. 0.01487. Y así lo tengo que hacer con todos. Y con esto cerramos, nomás para que vean. Esto es la fracción mol del amoníaco en la fase líquida. Sería la fracción mol del amoníaco en la fase gas a 0 grados Celsius. Entonces ya puedo obtener mi primera curva. Entonces agarro, selecciono esto, voy a seleccionar todo, excepto cuando ya el valor es mayor a 1, porque no puedo tener una fracción mayor a 1. No lo puedo, o sea, más que la unidad no puedo. Y voy a insertar un gráfico de dispersión, y lo voy a mover a una hoja nueva. Ahí está. Esta es mi curva de equilibrio. Esto es el inciso A. Estoy representando una curva de equilibrio a presión constante a 0 grados Celsius. La siguiente sería exactamente a 20. Yo ya lo tengo aquí. ¿Qué es lo único nuevo que tengo que ir haciendo? Lo de la fracción mol de A en la fase gas. Porque la fracción mol en la fase líquida se mantiene. ¿Sí? Entonces, si yo ya tengo los cálculos a 20, sería de esta manera. Tomo nuevamente ¿sí? Y sería hasta aquí, con esto. Y voy a insertar otra gráfica. Y ahí está el otro. Mover gráfico a hoja nueva. Esta es la curva de equilibrio, pero ahora a 20 grados Celsius. ¿Quieren verlo junto? Bueno, les voy a enseñar cómo se hace. Ya para cerrar. Selecciono mi gráfica. Este es el de 20. Quiero que aparezca aquí el de 0. Le voy a dar seleccionar datos. Le doy agregar. Me voy donde están mis datos. Sería creo que y voy a señalar nombre de la serie a 0 grados. Valores de X. En este caso serían todos ellos. Sería... no, este sería Y. No, me estoy equivocando, este no sería. Sería la fracción masa, perdón. Sería X, valores de X, sería hasta aquí. En Y, pues sería la fracción mol en Y, sería esta. Y aceptar. Y le doy a aceptar. Y ahí está. Aquí observo que este de color azul es el de... A ver, este que está mal. Este es el de 0 grados. A ver, déjame ver si... No viene. Este de color ¿qué? Café, amarillo, naranja. Este es el de 0 grados. Y este es el de 20 grados.